Bendiciones. Buenas tardes, hermanos. Tenemos un par de anuncios. El Señor les bendiga. Buenas tardes. Tenemos los anuncios, hermanos, para esta tarde. Será la Junta de Negocios. Por favor, no falten. Si es usted miembro y le gustaría apoyar a quien está nominados, por favor, vengan y aporten su apoyo. Tenemos al hermano Eduardo, por favor, que es el que está para los hispanos, así es de que no faltemos a darle nuestro voto para él. Siguiendo de eso será a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde será la cena. Son todos bienvenidos, vengan a compartir con nosotros esta tarde. Siguiendo por la coinonía a las 7. Esto es lo que está programado para hoy. Entonces son 3 cosas nada más. A las 5 de la tarde para la Junta de Negocios, a las 6 de la tarde será la cena y a las 7 la coinonía. Un anuncio más será que la iglesia estará cerrada esta semana del 22 al 22 y 23. Después se reunirá todo de nuevo el 27 de noviembre. Así es de que planifique y acompáñenos esta noche. Que tengan un día bendecido y el pastor Carlos para seguir el servicio. Buenas tardes, hermanos y hermanas. ¿Cómo estamos el día de hoy? Amén, amén. Vamos a estar en Mateo capítulo 6. Y para expandir un poco lo que dijo la hermana Patti, no olviden de regresar esta noche. Tenemos nuestra reunión de negocios que, si es miembro, va a poder votar por los de la junta directiva y también vamos a votar por el presupuesto de la iglesia. Aunque no sea miembro, puede venir si quiere conocer más del presupuesto, de cómo está organizado la iglesia. Y a las 6 aquí va a estar cambiado aquí con mesas y vamos a tener la cena de acción de gracia, seguido por adoración, hermanos. Y si no has asistido aquí una noche de coinonía que tenemos, no se lo pierda. Así que nos vemos esta noche. Vamos a estar en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Estamos estudiando el Sermón del Monte. Comenzamos hace casi como 4 meses. Estamos yendo versículo por versículo y estamos en la sección ahora de la oración modelo, lo que le conocemos como el Padre Nuestro. Y les recuerdo, esta oración nos dio Jesús como un patrón de cómo crear nuestras oraciones. No es para ser repetido sin pensar lo que decimos. Y espero, hermanos, que haya sido de bendición este estudio. Hoy terminamos con la oración modelo y vamos a estar en Mateo 6. Voy a leer del 9 al 13. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios y aquí para honrar la palabra de Dios en reverencia nos ponemos de pie cuando leemos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dadnos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Esta guía para nuestras vidas que nos has dejado. Tú eres nuestro creador y no solo nos creaste, sino que nos diste el manual de cómo tú diseñaste a tus hijos. Gracias por esta oración, Padre, que nos has dejado para modelar nuestras oraciones. Y bendice este tiempo que estamos aquí, Padre, continuando alabándote ahora a través de tu palabra. Bendice a cada familia que está aquí, Señor, cualquiera que nos está mirando a través del internet. Y, Señor, y que sea un tiempo, Señor, donde podamos enfocarnos en lo que tú tienes que decir. Y úsame, Padre, esta persona imperfecta para pasar tu palabra perfecta. Gracias, que tú seas honrado y glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy es el último versículo de la oración modelo, hermanos. Pasamos 2 meses solo en la oración modelo. Un breve repaso. Comienza: Padre nuestro que estás en los cielos. Y comienza así porque estamos poniendo el enfoque. ¿Quién es el Dios al que estamos orando? El Dios todopoderoso, creador del mundo, que vive en los cielos y tiene toda la disposición de los recursos del cielo.
Vimos después, venga tu reino. Hablamos que esto es una petición profética de esperar que el Señor venga a establecer su reino aquí en la tierra, pero también es una petición personal y práctica, que reine en nuestros corazones y nos ayude a poder compartir acerca del reino de Dios. Después vimos que dice, hágase su voluntad en el cielo, así como en la tierra. En la tierra, así como en el cielo. Y hablamos que en el cielo solo hay una voluntad, la voluntad de Dios. Pero aquí en el mundo hay 8 billones de voluntades. Y la oración es que se haga aquí como en el cielo, donde solo se obedece y se hace lo que Dios dice, una voluntad. Después entramos después en una sección de peticiones, y hay 3 peticiones en la oración modelo. El primero es una petición por provisión, danos hoy el pan nuestro, el pan de cada día. Y esta petición reconoce que dependemos de Dios. Y hablamos que nosotros que más tenemos en este mundo son los que más debíamos de agradecer lo que Dios proviene por nosotros. Y la semana pasada vimos la segunda petición, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una petición para paz, estar en paz con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. Y hablamos también, tengo que repetir porque es importante, cuando pedimos perdón como creyentes, no quiere decir que podemos perder nuestro destino. Una vez que una persona pone su fe en Cristo, posicionalmente está reestablecido esa relación con Dios. Tiene acceso a Dios directamente. Pero prácticamente pecamos cada día. Si eres creyente, no significa que eres perfecto. La diferencia del creyente y el no creyente no es que no pecamos, sino que es cómo respondemos como pecamos. Y como creyentes debemos de reconocer la gran misericordia de Dios y pedir perdón cada vez que pecamos. Y su palabra dice que Él es justo y fiel y nos limpia de toda maldad cuando nos confesamos. Y hoy vamos a terminar la oración modelo con el versículo 13 y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Esto es una petición para protección de las tentaciones, de la maldad del mundo, para depender de Dios en las batallas que enfrentamos cada día. Y también es una afirmación del gran poder de la autoridad de Dios. Y noten, hermanos, que comienza esta petición, dice, y no nos metas. Esta palabra y vincula esta petición con las otras 2 peticiones. Las 3 peticiones declaran nuestra dependencia, nuestra confianza de Dios. La petición de provisión pide por el día de hoy, confiar en Dios hoy. La petición de perdón, dice Dios, confiamos en ti por lo que ya hiciste de nosotros, por nosotros. Y la petición de protección del maligno nos habla hacia el futuro, nuestros días que vienen. Protégenos en el futuro. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy en esta petición de protección. Vamos a ver primero el problema de la tentación, después vamos a ver la protección de los ataques del maligno y después la preeminencia de Dios sobre todo. Vamos a comenzar. En la parte de atrás de su boletín están las notas y también van a estar en la pantalla. Comienza esta petición, y no nos metas en tentación. Esta es una simple petición, hermanos, que Dios nos proteja de no caer en pecado. Pero cuando lo empezamos a analizar en más detalles, empiezan a surgir unas preguntas que pueden crear confusión. Porque nos preguntamos, ¿tenemos que pedirle a Dios que no nos meta en tentación? ¿Tenemos que pedirle que nos libre del mar? Y si no le pedimos, ¿no nos va a librar del mar? ¿Nos va a llevar hacia el mar? ¿Cómo puede un Dios santo, justo, puro, sin mancha, intachable, llevarnos a la tentación? Para mejor entender esta petición es importante que conozcamos el contexto, el significado de esta palabra tentación. Es una palabra que la Biblia usa mucho. Se usa por muchas partes en la Biblia, pero con diferentes palabras traducidas. Para nosotros, una tentación es una seducción. Es una seducción de la carne para llevarnos a hacer la maldad, para pecar. Pero la palabra no significa eso. La palabra no significa algo bueno o malo. La palabra griega que usa Jesús para tentación simplemente significa una prueba o un examen. Una prueba o un examen. Y ahora, hermanos, cada vez que hay una prueba, cada vez que hay un examen, hay 2 posibilidades.
Puedes pasar o puedes aplazar. O como dice mi esposa, puedes pasar o te pueden aplastar. Puedes pasar o puedes aplazar. O puedes pasar la prueba o puedes fallar la prueba. Una prueba que es muy fácil, que no hay posibilidad de fallar, no es una prueba válida. Y una prueba muy difícil que no se puede pasar, tampoco es una prueba válida. Pero toda prueba de Dios es buena, toda prueba de Dios es válida. ¿Por qué? Porque proviene del Dios que es bueno. Porque las pruebas de Dios en nuestras vidas siempre tienen un propósito bueno. Toda prueba de Dios, hermanos, es para nuestro beneficio. Job dice, Él me probará y saldré como oro. Pedro dice que nos gocemos en la prueba. ¿Por qué? Porque lo resulta es que te perfecciona tu pie. Miren lo que dice Santiago. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguno. Dios permite las pruebas en nuestras vidas para moldearnos, para perfeccionar nuestra fe. Si no tuviésemos pruebas en la vida, quedaríamos estancados, no creceríamos. Pero si no estamos preparados, hermanos, cuando llegan esas pruebas, podemos fallar. Las pruebas fortalecen nuestra fe, nos enseñan a pararnos firmes en Cristo. Y mientras más pruebas tengamos, más podemos resistir los ataques del maligno. Las pruebas vienen y mientras más pruebas hay, más nos volvemos resistentes si estamos preparados. Es como cuando estás empezando una dieta. Al principio es difícil resistir lo que no debes comer. Y no sé por qué, hermanos, pero cuando comienzas una dieta, todos te invitan a comer. Pero a medida que vas resistiendo esos dulces, el pan dulce, los pastelitos, las sodas, más fácil te hace resistirlo. Y después, esa dieta ya no se vuelve tan difícil, porque ya estás entrenando a recibirlos, ya aprendes a controlar tu diente. Así son las pruebas que Dios permite en nuestra vida. Cada prueba que pasamos fortalece nuestra fe y nos hace más fuerte para resistir al enemigo. Y en la vida hay ciertas tentaciones que resistimos más ahora de lo que podíamos resistir antes. Cuando yo era un recién creyente, cualquier excusa para no ir a la iglesia, vamos a pasear, oye, está bonito el día, ahí me iba, no necesitaban decir mucho. Pero ahora ya es una prioridad, ya es una prioridad en la vida, ya no, esas pruebas que me dicen, vamos el domingo a pasear y sé que tengo la iglesia, ya no es una prueba. Mientras más resistimos, más podemos resistir las pruebas. Dios nos ha fortalecido a través de las pruebas y nos permite que crezcamos y maduremos. Porque los propósitos de Dios siempre son buenos, hermanos. Las pruebas de Dios siempre es para nuestro beneficio. Pero por eso, y por eso mismo, Satanás va a tomar esas pruebas para convertirlos en maldad. Satanás va a usar cualquier prueba porque sabe que esas pruebas nos pueden acercar a Dios. Esas pruebas pueden fortalecer nuestra fe. Y va a tomar esa prueba y lo va a tomar. Su objetivo es cambiarlo en una maldad. Porque las pruebas nos permiten desarrollar nuestros músculos espirituales. Fortalecen nuestra fe. Nos ayudan a madurar y a crecer. Es el proceso que Dios usa para moldearnos a su imagen. Y Satanás no quiere eso. Lo peor que Satanás quiere es ver a un creyente crecer a ser más como Cristo. No quiere que crezcamos, no quiere que nuestra fe sea fortalecida. Y por eso, en medio de las pruebas, nos va a seducir para traernos al pecado. ¿Y qué puede ser esa prueba? Cualquier cosa que Dios ponga en tu vida. Puede ser una enfermedad, una tragedia familiar que Dios te pone para que ayudes a confiar en su fe, en su paz, para que enseñarte a tener consolación para poder consolar a otros. Pero Satanás te va a decir, si Dios te ama, ¿por qué permite que sufras? Tú has sido fiel a Dios, ¿por qué Él no responde a tus oraciones? Dios te pone la prueba para que aprendas, para que te moldee, pero Satanás lo usa para que dudes de su amor
y te rebeles en contra de Él. Tal vez es que te quedes sin trabajo, una prueba que muchos han pasado. Dios quiere enseñarte que seas gozoso con lo que tengas, que le encomiendes todo a Él. Un hermano comentó en nuestro estudio bíblico que hizo una inversión que le fue mal y no tiene lo que tenía antes, pero nunca ha estado más gozoso porque se siente más cerca de Dios. Satanás usa esas pruebas financieras en nuestras vidas para tentarnos. ¿Cómo es posible que te hayan despedido después de tantos años de servicio? Debías de ir a las redes sociales y hablar mal de esa compañía, arruinar la reputación de tu jefe. Puede ser que una hermana te dijo algo que te ofendió, que te causó mucho daño, dolor. Dios quiere enseñarte a amar y a perdonar como Él perdonó. Pero Satanás te dice, no mereces ser tratado así. Dile a todos lo que te hizo. Habla mal de esa persona, que sienta el mismo dolor que tú estás sintiendo. Tal vez estás en el internet o en las redes sociales y te aparece un video sugestivo que no debes ver. Dios quiere que aprendas dominio propio, pero Satanás te dice, solo es un taco de ojo. No estás lastimando a nadie. Hermanos, las pruebas tienen el potencial de perfeccionarnos, de fortalecernos, de ayudarnos a confiar en Dios, a enseñarnos a depender en su promesa, su provisión, su perdón. Pero Satanás entra en medio de esas mismas pruebas y seduce los deseos de la carne para convertir esa prueba en una maldad, en un pecado. Y hermanos, cuando eso sucede, es la razón que debemos orar por la protección de Dios. Cuando Satanás intenta desviarnos en medio de las pruebas, ora a Dios por su protección. Cuando oras, no me metas en tentación, le estás pidiendo a Dios que no permita una prueba que Satanás pueda usar para atraernos a una tentación que todavía no estamos listos para resistir. Y que podemos caer en pecado. Reconocer que podemos caer en pecado, que no somos perfectos, que la carne es débil. Le estamos diciendo a Dios que no nos dé más de lo que podemos manejar. Cuando dices, Dios, no me metas en tentación, estás diciendo, Dios, no me des ninguna prueba, ninguna circunstancia, ninguna situación que me lleve a caer en pecado. Y hermanos, es importante aclarar, Dios permite las pruebas, pero Dios nunca te va a tentar para pecar. Dios nunca te va a tentar para pecar. Santiago 1:13 y 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Dios no tienta, hermanos, porque sería contra su naturaleza. Él no quiere que lo desobedezcamos, Él quiere que lo amemos. Y dice la palabra, el que me ama, obedece mis mandamientos. Dios no quiere tentar porque es contra de su naturaleza. Él no desea que nosotros le desobedezcamos. Él permite las pruebas para refinarnos, para fortalecernos, para pulirnos como el oro. Pero nunca te va a tentar a pecar. Y eso es como puedes saber la diferencia entre una prueba y una tentación. La tentación te lleva al pecado, la prueba es para pulirte, para fortalecerte. Y cuando pecamos, hermanos, pecamos primeramente internamente por los deseos de la carne y después cedimos a la seducción externa de Satanás. Dios no tienta porque todo lo que proviene de Él es bueno. Santiago 1:17, continúa el mismo versículo, dice, tan buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que proviene de Dios es bueno. Todo lo que proviene de Dios es perfecto. Él nunca te va a dirigir a un camino hacia el pecado. Él lo permite, pero no lo desea para tu vida. Él lo permite, pero no es el deseo de su corazón. Él lo permite, pero no es su voluntad para sus hijos. Él lo permite, pero no es la expresión de su carácter. Ahora, hermanos,
Algo importante aquí, que la tentación en sí no es el pecado. El pecado ocurre cuando perseguimos y nos dejamos llevar por la tentación. En 2 de Samuel 2 nos dice que el rey David sale en su azotea y mira a Betsabé bañándose. Esa es la tentación presentada delante de él. Pero eso no es el pecado. ¿Cuál es el pecado? El que se quedó ahí pensando, lo tuvo en su corazón y lo llevó en su corazón y regresó. El pecado es que cayó porque se cedió a la seducción de Satanás. Persiguió los deseos de la carne hasta cometer adulterio. El pecado, hermanos, es producto del corazón perverso que todos cargamos. Todos tenemos ese corazón perverso, dice la Biblia. Todos cargamos con ese pecado. Y la manera que nos deshacemos de ese pecado es confiando en Dios, en las pruebas y buscando qué es el propósito de Dios en medio de esas pruebas. Había una vez 2 monjes iban caminando cuando llegaron a un cruce de un río. Y ahí en ese río estaba una mujer joven y estaba asustada porque no podía cruzar. Así que uno de los monjes le tomó y le levantó, le cruzó al otro lado y le bajó y siguieron caminando. Después de un tiempo el otro monje le dice: hermano, algo me preocupa. Dice: tú sabes que nuestras órdenes nos prohíben mirar a una mujer, mucho menos tocarla. Sin embargo, tú recogiste a esa mujer, la cargaste y la llevaste al otro lado del río y has pecado. Me molesta eso, que cargaste a esa mujer. Y le dice el segundo: hermano mío, yo cargué a esa mujer y le dejé al otro lado del río, pero tú llevas a esa mujer en tu corazón desde que la dejé. Esa es la raíz del pecado, hermanos. Viene del corazón perverso que cargamos nosotros. Y cuando nos dejamos llevar por eso es cuando entramos al pecado. Dios no quiere eso para tu vida. Dios te pone las pruebas para tu bien. Satanás lo va a usar para la tentación. Y eso es la esencia de la tentación. Es un problema del corazón, no es un problema de Dios. Somos atraídos al pecado por nuestra naturaleza pecaminosa, que nos hace que nos enfoquemos en nuestros deseos y no en lo que Dios desea para nosotros. Así que cuando oramos, no nos metas a tentación. Es un clamor de un corazón que aborrece el pecado. Es el clamor de un corazón que reconoce que es pecador. Es el clamor de un corazón que reconoce que la carne es débil. Y es decir: Señor, soy débil. Mi carne es débil cuando confío en mi propia naturaleza. Y yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo siempre tengo que tener cuidado de lo que miro, de lo que escucho, de lo que hago. Porque yo sé que hay situaciones en que estoy propenso a responder según la carne. Yo sé que fácilmente me puede salir el indio y decir algo que no le agrada a Dios. Yo sé que la carne es débil y que Satanás está esperando cualquier oportunidad para devorar al débil. Y no importa cuántos años tengas de ser creyente, todos podemos caer. 1 Corintios 10 creo que dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque cuando piensas que no puedes caer, ahí eres presa fácil para Satanás. Imagínense Pablo, hermanos. Pablo, después de 20 años de ser seguidor de Cristo, un seguidor que todos considerábamos una persona ejemplar, una persona para seguir. Mire lo que Pablo dice al contemplar su naturaleza pecaminosa. Romanos 7, 17 y 19. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Pablo mismo reconoce que podemos caer. Y esa es la actitud, ese es el corazón de alguien que puede orar y clamar: no me metas en pruebas que me lleven al pecado. Todos, hermanos, llevamos la carne del pecado con nosotros en todo lugar que vamos. Esta carne, esta naturaleza pecaminosa, no lo puedes dejar en tu casa. Cuando vienes a la iglesia todavía lo tienes. Y es más, en la iglesia siempre
pasa el pecado, siempre hay ofensas. No lo podemos ocultar, no lo podemos esconder, no lo podemos dejar atrás, no lo podemos encerrar en tu closet. Está contigo a cada minuto de cada día que vives. Lo que significa que cada día, con cada minuto que vivimos, necesitamos la ayuda de Dios para vencer esos ataques de la naturaleza. Necesitamos una ayuda fuera de nuestra naturaleza, porque la naturaleza es natural y lo natural no puede pelear con sí mismo. La única manera de vencer eso natural es con algo sobrenatural, que es Dios. Necesitamos de ayuda de aquel que ya venció el pecado. Necesitamos la ayuda de Dios para fortalecernos en tiempos de tentación. Así que, hermanos, a medida que estemos por los caminos de la vida, cada prueba trae dos opciones. Puedes tomar el camino que honra a Dios. Puedes tomar el camino que es su voluntad para tu vida. O puedes tomar el camino que te aleja de Dios. Puedes tomar ese camino que no es la voluntad de Dios. Y Él no nos hizo como robots, porque Dios no podía forzar a tomar siempre el camino que lo honra. Pero eso significa que no podíamos pensar por nosotros mismos. No podíamos tener amor por nosotros mismos, porque el amor tiene que ser voluntario. Dios quiere que cada día, deliberadamente, digamos: Señor, hoy voy a escoger a obedecerte. Hoy voy a escoger a seguir tu voluntad y tus propósitos. Hoy voy a escoger a confiar en el poder sobrenatural que vive en mí y no en la naturaleza pecaminosa que vive en mí. No podemos evitar estar expuestos a los ataques diarios del mundo y de Satanás, pero podemos orar para no caer, para no perecer bajo el peso de las tentaciones. Eso nos lleva al siguiente punto. Ya vimos el problema del pecado. Es un problema de nosotros, no es un problema de Dios. Ahora veamos la protección. Y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Unas traducciones dicen: líbranos del maligno, que creo que es una mejor traducción. Todos los creyentes, hermanos, tenemos un enemigo maligno que nos odia, que nos aborrece. Un enemigo que no quiere nada más que verte caer, que verte fracasar esa prueba. Y el objetivo final de este maligno es utilizarte para desgraciar a Dios, para deshonrar a Dios. Pero, hermanos, si tú eres un creyente, tú tienes esa capacidad de resistir al maligno. No existe tentación alguna, si tú eres creyente, que no puedes resistir. Dios no nos ha dado ninguna prueba que Él sabe que no podemos soportar. En medio de las tentaciones, Dios siempre provee la manera de soportar las tentaciones. Mire que dice 1 Corintios 10:13. No os sobrevino ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Este versículo aquí tiene 3 promesas maravillosas de Dios, hermanos. Primero nos dice que la tentación, cualquier tentación que tú estás pasando en este momento, cualquier tentación que ha existido en la historia del mundo, no es nada nuevo para Dios. Dice: no hay ninguna tentación que no sea humana. Satanás nos tienta hoy de la misma manera que tentó a Adán y Eva en el principio de los tiempos. Sus tácticas no cambian. Con los deseos de la carne, así tentó a Adán y Eva. Vio el árbol, dice, que era bueno para comer. Los tentó con los ojos. Dice que el árbol era agradable para los ojos. Y lo tentó con la mente. Vio el árbol y le dijo: te va a dar sabiduría. ¿Quién es Dios? Dios no dijo que no puedes saber. Es verdad lo que dijo Dios, te va a hacer dudar de la verdad de Dios. Y Satanás no ha cambiado sus tácticas. No hay nada que Satanás puede hacer, ninguna tentación que Satanás puede poner en tu camino que puede sorprender a Dios. Él usó las mismas tácticas cuando tentó a Jesús en el desierto y no pudo vencerle. No importa qué Satanás usa para atacarte, qué tentación, Él ya ha sido vencido.
Y si tú eres creyente, tú eres partícipe de esa victoria. Y dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La segunda promesa de este versículo dice que Dios no dejará que sea tentado más de lo que puedes soportar. Qué promesa más maravillosa, hermanos. Dios te da el poder de resistir lo que sea que Satanás tire en tu camino. Si estás pasando por una prueba, si Satanás te está atacando, no te desanimes, no te desesperes, no tires la toalla. Recuerda esta promesa de Dios, que no hay ninguna prueba que Él pone en tu camino, que no hay una salida. No hay ninguna prueba que Él te puede poner, Satanás, que Dios no ha vencido. Y tercero, dice que en medio de los ataques siempre hay una salida. Como decía el Chapo Guzmán cuando estaba en México en la cárcel, no se preocupen, siempre hay una salida, dice. Si estás pasando por una tentación, hermanos, tenlo por seguro que Dios ya proveyó la salida. A veces no lo podemos ver porque nos estamos enfocando en la tentación en vez de la salida. Cuando David miró a Betsabé, la salida no era continuar viendo, era buscar la salida, pero él continuó mirando. Nosotros, hermanos, el creyente debe ver cada tentación como que está en un cuarto como esto, que se está encendiendo en fuego. Y como pueden ver todo alrededor, hay cosas rojas que dicen exit, salida. Esas son las tentaciones. Es una casa que se está quemando. Pero puedes tener por seguro que Dios siempre tiene una salida. El problema que tenemos es que en vez de correr hacia la salida, corrimos hacia el fuego. ¿Y qué pasa? Nos quemamos. Si tú has aceptado a como Cristo como tu Salvador, tú tienes la capacidad de encontrar esa salida de emergencia. Aún en medio del fuego, aún en medio del humo, aún en medio de los gritos de desesperación, tú puedes encontrar esa salida, porque el momento que aceptaste a Jesús como tu Salvador, recibiste el Espíritu Santo. Recibiste ese poder del Espíritu Santo, que dice la palabra que es nuestro ayudante. Es que nos toma de las manos y nos lleva a la salida cuando se está quemando todo alrededor. El Espíritu Santo nos guía hacia aquello que agradece a Dios y nos aparta de aquello que deshonra a Dios. Nos avisa de los peligros, nos avisa de los ataques de Satanás y nos muestra la salida para regresar caminando con Dios. Hermanos, nuestro adversario, dice la palabra, no es de carne, no es de hueso, sino que es espiritual. Y necesitamos combatirlo con armas espirituales. Y la palabra de Dios también nos dice cómo podemos resistirlo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando dice someternos, pues, se está refiriendo a algo que acaba de decir. Y si lees más atrás, en el versículo 5, de lo que está hablando aquí es de la palabra de Dios. Está hablando de la palabra de Dios, está hablando del poder de la palabra de Dios. Y nos dice, este es el poder de la palabra de Dios. Por esto, si te sometes a la palabra de Dios, vas a resistir al diablo. ¿Cómo resistimos? Sometiéndonos a la palabra de Dios. Siguiendo su dirección, siguiendo el camino, haciendo lo que Dios dice en su palabra y no lo que la carne nos pide. Cuando Satanás nos tienta, hermanos, debemos de responder según los principios bíblicos, según la palabra de Dios. Eso es lo que hizo Jesús cuando Satanás le atacó en el desierto. Satanás trató de distorsionar la palabra de Dios y Jesús le dijo, no, esto es la verdad de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la manera que resistimos los ataques de Satanás. Y cuando hacemos eso, hermanos, Dios promete que el maligno huirá. Debemos orar para la protección de Dios de las tentaciones del maligno, pero también someternos a la dirección de Dios. Así es como resistimos las tentaciones en medio de las pruebas. Eso nos lleva al último punto. Ya vimos el problema de la tentación es un problema de nuestra naturaleza y no de Dios. Ya vimos la protección de Dios en medio de la tentación. Ahora veamos la final de esta oración modelo. Y termina de la misma manera que comienza. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Hermanos, esto no es solo una frase que ponen ahí para terminar esta oración y decir, terminamos, ya terminamos. Esta frase aquí dice, ¿por qué? La frase comienza, porque tuyo. Es una validación. Es una validación de que nuestras oraciones que acabamos de decir van a ser escuchados. Podemos confiar que Dios escucha, que Dios contesta nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Él es poderoso, porque Él es preeminente sobre toda la creación, porque de Él es el reino. Al mirar la condición del mundo, al mirar cómo este mundo se está alejando más y más de Dios, podíamos pensar que Satanás está ganando, que el mal está reinando, que el mal está en control. Pero lo que vemos, hermanos, es el reino físico. Cuando ahí dice tuyo es el reino, no está hablando del reino terrenal. Está hablando no está hablando del reino que no podemos ver. En este reino, lo que podemos ver, este reino físico está dominado por los hombres, está dominado por las potestades, está dominando, dice la palabra, por el Dios del mundo. Lo que vemos está dominado por los gobernantes de la tiniebla. Pero existe un reino espiritual que no podemos ver y que es dominado por nuestro Señor Todopoderoso. Y ese Dios está elaborando un plan perfecto, un plan eterno para este mundo. Imagínense cuando Jesús dice, tuyo es el reino, el poder. Jesús te está diciendo estas palabras en medio del reinado del Imperio Romano, que gobernaba casi todo el mundo conocido. Y el César de Roma tenía poder absoluto sobre todos. Los hombres, las mujeres, los niños, todos. Y sin embargo Jesús dice, tuyo es el reino y el poder. Hermanos, aunque parezca que todo alrededor de nosotros está fuera del control de Dios, le aseguro que Dios está en total control. Nada ni nadie puede descarrilar su plan final para este mundo. Todas las cosas, incluso las cosas malas, se desarrollan según su plan y su propósito. Y cuando llegue la consumación de la historia, la voluntad de Dios será preeminente y todos sus planes, todos sus propósitos se cumplirán. Hermanos, nuestro Dios Padre aún está en el trono y nada ni nadie lo destronará. Salmo 45:6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Salmo 145:13 dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Dios está en el trono hoy, estuvo en el trono ayer y vendrá el día en que ese trono vendrá a este mundo y reinará en este mundo con paz y justicia. Y en ese día será revelado a todos la realidad de que Él es el Rey soberano sobre todos los reinos. Apocalipsis 11:25 dice, 11:12. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Hermanos, hay muchos el día de hoy que no han reconocido a Dios como el Rey de sus vidas, como el Rey soberano sobre todo. Muchos lo rechazan aún, muchos no se someten al Rey de Reyes, muchos prefieren someterse a los reyes terrenales. Pero llegará el día, dice la palabra, que toda rodilla se doblará, que toda lengua confesará que eres Señor, que eres el Rey de Reyes. Y hermanos, lo podemos someter hoy a ese Rey o podemos esperar después. La diferencia es que después puede que sea muy tarde. Hoy, dice la palabra, es el día de salvación. Y esta oración termina con la palabra amén. Amén significa que sea así. No solo es una palabra que le estamos diciendo a Dios, ya terminamos, ya puedo abrir el ojo. No, hermano, la palabra significa amén. Es una afirmación ¿de qué? De lo que hemos orado.
Es una afirmación de que Él es nuestro Padre Celestial, que nos ama y desea lo mejor para nosotros. Es una afirmación de que su nombre es santo. Es una afirmación de que entramos a su presencia glorificando su nombre. Es una afirmación de que anhelamos su regreso a establecer su reino de justicia y paz. Es una afirmación de que confiamos en Él para nuestro sustento diario. Es una afirmación de que no somos perfectos, pero que Él es fiel y nos perdona todas nuestras ofensas. Y es una afirmación de que dependemos de Él para nuestra protección del maligno de este mundo. Y eso, hermanos, es la manera que Jesús nos enseña a orar. Y espero, hermanos, que en sus días de oración les haya fortalecido estas últimas semanas. Yo ahora que estoy orando siempre voy repasando todos los mensajes y orando con este modelo. Esa es la enseñanza que nos da Jesús. Y el día de hoy, hermanos, lo dije desde el principio, estamos aquí adorando a Dios. Es un acto espiritual. Estamos leyendo su palabra. La comprensión es un acto espiritual. Y cuando oramos a Dios, es un acto espiritual. Y si tú no tienes el Espíritu de Dios, no es un acto espiritual, no puede ser. Son palabras al aire nada más. Pero hermanos, Dios es grande y Él no quiere que nadie quede sin su Espíritu. Y si el día de hoy tú no has aceptado a Cristo, no has recibido ese Espíritu de Dios, hoy puede ser día que tú recibas el Espíritu de Dios para que tus oraciones ya no sean solo palabras al aire, sino que lleguen a Dios y tu Padre Celestial, que tiene todos los recursos del cielo a su disposición. Así que vamos a tomar un tiempo, hermanos, vamos a poner un video con un canto. Pongámonos de pie. Si necesita oración, hermanos, si necesita solo entregarle una carga a Dios, está abierto el altar, van a haber personas aquí enfrente que pueden orar con usted. Pero tomen este tiempo, hermanos. Redediquen su vida de oración a Dios. Pídanle a Dios que les restaure, que les renueve. Gloria a Dios. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor,
necesitan más de ti. Necesitan más de ti. Necesitan más de ti. Grande y todopoderoso, santificado sea tu nombre. Venimos ante ti, Padre, con la confianza que tenemos a través de tu Hijo Jesús. Venimos ante ti, Padre, porque Dios, tú eres bueno y nos has limpiado. Y a través de eso, Señor, podemos acercarnos confiadamente a tu presencia para recibir nuestro oportuno socorro. Líbranos del mal, Padre. Líbranos de la pena del pecado. Líbranos de la culpabilidad del pecado. Líbranos de la ira que nos causa el pecado. Líbranos de cualquier rencor que tenemos. Líbranos de las consecuencias del pecado que estorba nuestra relación contigo. Líbranos de todo aquello que crea una barrera entre nuestra adoración. Líbranos de la debilidad de la carne. Líbranos para que conozcamos la plenitud de tu poder. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos pasado. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Continúa dándonos, Padre, abundantemente como siempre lo has hecho. Ayúdanos a perdonar a los demás para que podamos entender y conocer la plenitud de tu perdón. Gracias por tu promesa de que nunca nos llevarás, nunca nos darás una prueba que no podamos manejar. Ayúdanos, Señor, a confiar en el Espíritu que vive en nosotros para encontrar esa salida de emergencia cuando Satanás nos ponga tentaciones. Ayúdanos, Padre, a correr de esa tentación como José corrió cuando fue tentado. Ayúdanos a correr, a alejarnos de ese fuego de la tentación y acercarnos a la vida abundante que tú tienes por nosotros. Pero Padre Señor, Padre Celestial, no hay nada que podemos hacer, ninguna prueba que podemos pasar a menos que nos sometamos a ti. Ayúdanos, Padre, a someternos a tu palabra en obediencia. Ayúdanos, Padre, a confiar en el poder que vive en ti, que vive en nosotros. Ayúdanos, Padre, a confiar en ese ayudante que tú nos has dado y no en nuestra propia carne. Y ayúdanos, Padre, a ser buenos testigos de un hijo tuyo que quiere agradecerte en todo lo que hacemos. Y podemos orar todo esto, Padre, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria por siempre. Amén y amén. Amén, amén, amén. Hermanos, vamos a terminar alabando a Dios, pero les recuerdo que regresen, hermanos, a las 5 nuestra reunión de negocios, a las 6 la comida. La iglesia va a dar el pavo y los jamones. Traigan un acompañante, o si no tienen, no importa, hermanos, va a haber suficiente para todos. Y después a las 6 comenzamos, a las 7, 5, 6, 7. A las 7 comenzamos nuestro servicio de adoración. Vamos a adorar a Dios. Aplauso, hermano, aplauso para nuestro Señor. Lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias.
porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.